Buenas tardes, bienvenidos a Noticonquista, la información a tus manos. El día de hoy hablaremos sobre la conquista de México, sus características y el gobierno colonial. A continuación, nuestra compañera Melissa hablará sobre el tema. Cristóbal Colón, lo que hoy se conoce como América, marcó el inicio de una etapa de encuentro y apropiación para la corona española de diversos territorios, con todos sus recursos naturales y humanos. Se embarcaron desde Europa en las naves que partieron en las expediciones primero dirigidas por Colón entre los años 1492 y 1503, y luego en las subsecuentes que el primer contacto de trascendencia entre los españoles y mesoamericanos ocurrió en 1517, cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió una expedición al mando de Francisco Hernández de Córdoba hacia el territorio continental. Los españoles desembarcaron en la península de Yucatán y pudieron comunicarse con un grupo de mayas que se acercaban a los llamados Castilán. Debido a que no se tenía ya conocimiento de la llegada de los europeos, sino que mantenían en cautiverio a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero. Los españoles en una expedición realizada en 1511. Los aguerridos mayas los atacaron en un sitio llamado Champotón. Después de haber escuchado a nuestra compañera Melissa, tendremos más información a cargo de nuestra compañera Flora. Tenochtitlan tuvo lugar el 8 de noviembre de 1519. Fueron inútiles los intentos de Moctezuma por convencer a los españoles de regresar, pues en repetidas ocasiones les advirtió sobre los peligros que afrontarían. El encuentro entre Cortés y el soberano mexica ocurrió cerca del recinto del Templo Mayor, en un lugar situado en la actual calle de Pino Suárez. Ante la imposibilidad de aplacar la rebelión, Cortés exigió a Moctezuma que calmara la población, pero ésta no reconocía ya la autoridad de su soberano y se negó a obedecerlo. En ese momento, una piedra lanzada contra los españoles hirió gravemente a Moctezuma, quien murió días después. Su muerte no detuvo la guerra, por el contrario, continuó con mayor fuerza bajo la dirección de Cuauhtémoc como nuevo emperador y obligó a Cortés a ordenar la retirada de la ciudad, lo cual tuvo lugar la noche de 1 de junio de 1520, la llamada Noche Triste. El sitio de Tenochtitlan comenzó el 30 de mayo de 1521. A pesar de su desventaja frente a los españoles, en varias ocasiones los mexicas pusieron a los conquistadores en serias dificultades, obligándolos a retirarse. Durante las 3 semanas siguientes, Cortés se mantuvo a la defensiva para tomar nuevos bríos. Entonces se dispuso a arrasar la ciudad, derribando los edificios para rellenar los canales con sus escombros. Bueno, ahora les hablaré sobre las primeras formas de dominio colonial. Al tomar el control de la capital del Imperio Mexica, Cortés estableció su gobierno en nombre del rey de España, respaldado por el título de Capitán General y Justicia Mayor, otorgado por el ayuntamiento formado a iniciativa suya en la Villa Rica de la Veracruz. En octubre de 1522, pese a los intentos de Diego Velázquez por destituir y enjuiciar a Cortés, este fue conformado en el cargo por el rey de España, quien además le concedió el título de gobernador de Nueva España, nombre que dio Hernán Cortés a las tierras que conquistó. Después de fundar México, la capital de Nueva España, y ordenar la nueva traza de la ciudad, Cortés se ocupó de la expansión del dominio colonial, así como el repartimiento de este en encomiendas y mercedes de tierras entre los expedicionarios que las iban conquistando. También reglamentó los aspectos de la vida política y de la vida económica, e importó de Europa semillas para el desarrollo de cultivos agrícolas y crías de ganado que no existían en las tierras mesoamericanas. Los nuevos pueblos y villas fueron gobernados por alcaldes y tenientes de gobernador nombrados por Cortés. También organizó los cabildos para administrar los municipios de manera idéntica a los de España, en tanto que en las comunidades indígenas continuaron bajo el control de autoridades nativas respecto a los cargos que deberían ser otorgados a algunos de alta
a algunos indígenas de alta jerarquía. Cortés les asignó señoríos a las tierras con gente para cultivarlas, con lo cual parte de la antigua nobleza indígena se incorporó al sistema de gobierno español. Sin embargo, la organización inicial se vio obstaculizada por las índignas de los conquistadores, quienes, molestos por la actitud autoritaria de Cortés, dieron comienzo a una enconada lucha por el poder. En 1524, al tiempo que llegaba a México los primeros 12 franciscanos encargados de iniciar la conquista misionera, Carlos I fundó el Consejo de Indias, destinado a reglamentar la relación entre España y sus colonias de América, con lo cual Cortés comenzó a perder poder que había acumulado. El monarca español estaba receloso de la autonomía asumida por Cortés, pues el reparto de las encomiendas de los indios que habían llevado a cabo sin su autorización ponía en peligro la unidad política y administrativa de la corona. Por ello, Carlos I permitió que Velázquez enviara a Cristóbal de Tapia con el cargo de sustituir a Cortés como gobernador y conducirlo preso ante la corte española, pero Cortés convenció a Tapia de volver a España. Al poco tiempo, sin embargo, Cortés emprendió una expedición a las Ibueras, en la actualidad se conoce como Honduras, que se alargó inesperadamente. Al regresar a México, recibió la noticia de que Carlos I había decidido removerlo del cargo e instalar a Nueva España un nuevo sistema de administración política, lo que se conoce hoy en día como las audiencias. A continuación, nuestra compañera Pamela hablará acerca de este tema igual. El sincretismo es generalmente un proceso espontáneo, lento, inconsciente y paulatino, que se da como consecuencia a los intercambios culturales, la cohabitación o a veces por alguna intervención oficial, como fue en el caso de México. Es el suceso en el que dos culturas diferentes se encuentran cara a cara, puede provocar un conflicto o disolverlo. El sincretismo supone aceptar la situación de crisis y afrontarla en dos etapas, la acomodación y la asimilación. En la religión, el sincretismo religioso es algo que se ha presumido en México desde hace casi 500 años. Se puede entender como el intento de conciliar doctrinas o religiones distintas, es decir, la situación que se produce cuando se mezclan dos religiones, en la cual una principal toma y adopta elementos, tales como ritos, leyendas y mitologías, de la otra, para hacerlos propios. Se hace por medio de una simbiosis, en donde las dos culturas religiosas se mantienen, dando lugar al nacimiento de una nueva identidad religiosa única, como en el caso de México, como fue la cristianización y catolización. Uno de los ejemplos claves a la hora de explicar el sincretismo religioso en México de manera concreta sería el caso de la Virgen de Guadalupe, quien, por medio de semejanzas, mitos, simbolismos y parábolas, facilitó la evangelización y conversación a gran escala, hasta convertirse en ícono indiscutible para gran parte de los mexicanos católicos. De hecho, hasta hoy en día, una de las fiestas más grandes del país es el Día de la Virgen de Guadalupe. Se celebra cada 12 de diciembre. Ese día, millones de personas, tanto nacionales como extranjeras, peregrinan a la basílica para festejarla, rezarle, cantarle, pedirle y encomendarse. Esta es su forma de renovar su fe y de mantener con vida a una tradición de una religión que se logró imponer, pero no sin antes dar una lucha por conservar las más antiguas raíces de nuestros pasados. A continuación, palabras a cargo de nuestra compañera Heidi. La primera y la segunda audiencia. La audiencia es una organización política creada en España para actuar como tribunal de justicia. En cambio, en América, estas constituyeron el incremento básico del sistema político-administrativo colonial de la colonia española, pues cumplieron una doble función. La primera, la propiamente judicial, que sancionaba los crímenes graves y causas contra los funcionarios coloniales. Y la segunda, la de administración del gobierno. Cada audiencia estaba integrada por un presidente y varios jueces, también llamados oidores. En el caso de juzgar en los actos de responsabilidad civil y alcaldes del crimen cuando se atendían a la jurisdicción criminal. En territorios coloniales relativamente vastos como el de Nueva España, las audiencias gobernaron un amplio poder, mientras que concretaban el nombramiento de un virrey o capitán general,
como autoritario superior de dichos terrenos. Las primeras audiencias estaban establecidas en Nueva España tuvieron como propósito el de contrarrestar el poder de Cortés. Por ello fue puesta en manos de quienes habían sido partidarios en Veracruz, sin prever las consecuencias desastrosas de esta decisión. Los oidores aprovecharon sus amplios poderes para cometer numerosos atropellos, no solo contra los indios, a los que trataron con crueldad, sino contra los propios españoles, sobre todo en el caso de Cortés y sus seguidores, a quienes despojaron de sus haciendas. Estos funcionarios fueron removidos de su cargo y se estableció la segunda audiencia, integrada por expertos juristas. Esta mucho más eficiente y responsable que la anterior. Se dedicó de inmediato a la tarea de poner en práctica las instrucciones del Consejo de Indias, que con el propósito de fortalecer el poder de la corona y distribuir el de los soldados conquistadores convertidos en encomenderos. También buscó defender a los indígenas y consolidar un sistema municipal autónomo de gobierno para sus comunidades. Nuestra compañera Tania. La economía indiana fue una institución de origen castellano introducida en Nueva España por Cortés con el propósito de premiar a los conquistadores. La situación de los indios encomendados era muy parecida a la esclavitud y se daban numerosos casos en los que los encomenderos vendían a sus indios. A pesar de la prohibición del gobierno, la esclavitud fue al fin prohibida gracias a la presión de quienes como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco de Victoria se opusieron al trato inhumano que los conquistadores daban a los indígenas. En 1542, Carlos I expidió en Barcelona las llamadas Leyes Nuevas, que entre otras cosas prohibían hacer esclavos a los indios. Con el tiempo esta institución fue perdiendo su razón de ser porque desaparecieron las tres razones que la justificaban. La primera, que era premiar a los conquistadores, se debía a la muerte de estos. La segunda, que buscaba cumplir con el propósito de contar con soldados para la defensa del reino, carecía de sentido en la razón de la paz existente en Nueva España. Y la tercera, lograr la evangelización y civilización de los indios. Escucharíamos algunas palabras de nuestro compañero Leo. Como resultado de las transformaciones políticas, administrativas y económicas generadas por la corona bajo el poder de los Borbones, se dio en Nueva España un crecimiento económico notable, aunque desequilibrado en casi todas las actividades. La agricultura, la producción minera, las manufacturas y el comercio experimentaron cambios cualitativos y cuantitativos que modificaron la estructura económica y social y virreinato desde la segunda mitad del siglo XVII. Pero en sentido contrario, las reformas borbónicas detuvieron el crecimiento económico de los grupos y corporaciones que venían reformas básicas detuvieron el crecimiento económico de los grupos y tras beneficios a la corona. Eso trajo beneficios a la corona. Aunque ese hecho recortó la economía de Nueva España porque no generaba ingresos, ya que las minas tuvieron que cerrar y hubieron muchos despidos. La medida que provocó mayores desacuerdos en Nueva España fue la Real Cédula de 1804, relativa a la enajenación de bienes raíces de las corporaciones eclesiásticas, que desató reacciones violentas contra el gobierno español. Con la excepción de los comerciantes más ricos, aquella disposición afectó a los principales sectores producidos del virreinato: agrícola, minero, manufacturero y pequeño comercio, y en particular a los agricultores, pues la mayoría de los ranchos y haciendas estaban agravados con hipotecas y censos eclesiásticos, que los propietarios se detuvieron obligados a cubrir en corto plazo. Las reformas borbónicas también afectaron el consulto del comerciante de México. Esa corporación que había aclarado el comercio exterior e interior del virreinato perdió su nombre de monopolio con la expresión de las leyes de libertad de comercio.
Eso se conocía como los consulados de comerciantes, que eran tribunales creados por propios gremios de comerciantes, encargados de dirimir las controversias entre sus agremiados sin aplicar las normas de derecho común, sino a los usos y costumbres del mercado. El más importante de estos nuevos grupos fue el comerciante de Veracruz, que entre 1770 y 1800 superó a la Ciudad de México como el centro comercial del virreinato. Ante esa serie de demandas de autonomía, los comerciantes locales, el Consulado de Ciudad de México modificó su política desde ese mismo año promovió el establecimiento de diputaciones foráneas. Con este tema, escuchemos a Amapola. En la sociedad novohispana, la estructura socioprofesional estaba dividida en dos partes. Una era el sector urbano en el que se encontraban burócratas, clérigos y artesanos, e integrantes de la servidumbre, al igual que los militares, comerciantes, propietarios, mineros. Por otro lado se encontraba el sector rural. Aquí estaban los hacendados, empresarios de minas, órdenes religiosas, los trabajadores de mina y agricultura. Público, esperamos que el noticiero haya sido de su agrado, que la información sea útil para ustedes y que tengan una bonita tarde.